Bueno, y ya estamos aquí con Nico. Hola Nico, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Y le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada. Nuestra invitada es periodista independiente, es brasilera, trabaja aquí y por supuesto está llevando adelante minuto a minuto de lo que está sucediendo. Bienvenida, Giselle Teixeira. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Por favor, un placer tenerte aquí con nosotros. Quiero empezar con Nico, con algunas reflexiones sobre lo que veíamos en estas imágenes últimas. La convocatoria frente a la Embajada de Brasil en nuestro país, en la ciudad de Buenos Aires, y la presencia de estos referentes. Digo, es algo que se viene replicando, podríamos pensar, en toda Latinoamérica, ¿no? Sí, y está marcado en todos lados por la misma sensación, que si cae Lula, ¿qué les queda el resto? ¿Sí? O sea, Lula ha sido no fue el primero, porque el primero fue Hugo Chávez, pero fue el primero bien hacia el cono sur de los presidentes de izquierda en los inicios del siglo XXI, y ha sido, por ende, el referente también porque lo que ha levantado Brasil durante la presidencia de él, se hablaba de Brasil potencia, claro. Y era el líder regional. Entonces, si cae el líder regional, ¿qué nos queda al resto? Tengamos en cuenta que los que se acercaron hoy a manifestar, más allá de Pablo Moyano, en el caso de los Moyano distinto, porque Hugo Moyano fantaseaba con que, bueno, si Lula venía del sindicalismo, llegó presidente, yo también podría. Claro. Pero en el caso del resto del peronismo más kirchnerista, se acercaron por cuestiones lógicas. Cristina está enfrentando 1, 2, 3 procesos penales por cuestiones mucho más graves que un triplex. Así que básicamente, más que una muestra de apoyo, suena más como un globo de ensayo lo que ha pasado hoy. A propósito de la situación concretamente en Brasil, le pregunto a Giselle, ¿qué es lo que pensás o qué es lo que sabés respecto de la situación de hoy que va a ocurrir? Digo, esto de esperar la vigilia, quienes están puertas afuera del sindicato, Lula dentro, la misa de mañana, hay como toda una cuestión casi de puesta en escena, ¿no? De todo lo que está sucediendo. Claro, esta es la pregunta que nadie sabe contestar, porque hoy pasamos todo el día esperando un pronunciamiento de Lula o una supuesta salida de Lula a la prisión en Curitiba. Esto no pasó y nos vamos a acostar sin saber qué va a pasar mañana, ¿no? Hay diversas versiones y especulaciones, se puede decir así. Hay gente que apuesta que Lula mañana se entregue a la policía y la verdad que hay otra corriente que dice que no y que no hay interés de Lula. Claro. Lula ya avisó, bueno, yo no voy y si me quieren a mí, que me vengan acá a buscar. Ahora, o sea, en ese punto, porque hay una diferencia bien importante para señalar si ocurriera una o la otra cuestión. Si tuvieran que ir a buscarlo por la fuerza pública, él estaría enfrentando un nuevo cargo en ese caso. Porque estaría resistiéndose a una decisión de la justicia. No, hasta ahora no está resistiendo a nada. O sea, el juez Moro dejó muy claro hoy que hasta las 5 de la tarde era un plazo, o sea, una gentileza, entre comillas, que le daba a Lula de ir solo. Bien. A partir de ahora la justicia tiene que decir qué va a hacer. Claro. Él está allá. ¿No podría haber como una especie de juego de poder que Moro le da la posibilidad, incluso avisa que salga sin estar esposado y Lula por ahí está buscando la foto de que se lleven a un expresidente esposado, preso y por la fuerza? No, supuestamente hay un juego de poder. No hay inocentes allá en este momento, ¿no? Claro. Me parece que y hay un consenso en Brasil que el juez Moro se apuró al pedir la prisión de Lula, ¿no? El encarcelamiento de Lula hoy. Y con esto también Lula ganó un tiempo, estas 24 horas, para elaborar su estrategia, ¿no? Fue un día que todo el mundo estuvo mirando a Lula. Y, claro, el mundo entero, es verdad. O sea, es un juego de poder de las dos partes. Pero es un momento muy, muy complejo para Brasil, porque tenemos elecciones ahora en octubre. En octubre, falta muy poco tiempo para las elecciones. Y en ese contexto también uno piensa en qué puede pasar si efectivamente Lula es detenido y permanece detenido, o si se logra una liberación posterior a presentarse ante la justicia, a través de la estrategia de sus abogados y demás, lograrle y demás. No, es inevitable preguntarse qué va a pasar sobre la política en Brasil, sobre todo porque además nosotros tenemos una relación muy estrecha y una relación comercial muy estrecha con Brasil. Seguramente algún coletazo llegará hasta nuestro país. Claro, también sobre este tema hay muchas especulaciones, ¿no? El PT, la dirección del PT, siguen diciendo que no hay plan B, que el único plan que hay es el plan L de Lula, ¿no? Pero
también se habla, bueno, si Lula no está, ¿quién va a estar? ¿No? Claro. ¿Cuáles son los nombres y las estrategias? Y tampoco se sabe si los votos de Lula migran automáticamente a este nombre, ¿no? Que sería el sucesor, su si sucesor. es que lo definiera así el partido. Bueno, ahí también se puede, perdón, ahí también se puede trazar un paralelismo con Argentina y con el kirchnerismo, que si no era Cristina no había plan B. Estamos en la misma, o sea, mucho tiempo con un gobierno hegemónico durante muchos años y no lograron formar en este caso sería una tercera opción, porque ellos tuvieron un plan B con Dilma, y no hay otro dirigente de peso dentro de un partido que gobernó muchos años. Claro, hay dos posibles nombres, pero la verdad que Lula es un líder muy carismático y no hay otro Lula, como no hay otra Cristina, esta es la verdad. Si por ahí, igual, aunque hubieran hecho sucesores, ni uno iba a ser como ellos porque son muy personales sus características, ¿no? Claro. Es como Mujica, fueron líderes en un momento específico de Latinoamérica muy importante y tienen estilos muy fuertes. Hoy algunos especialistas y algunos colegas también marcaban esta situación particular que se dio en Latinoamérica a lo largo de los últimos años con esta presencia de líderes fuertes y también señalaban el hecho del apoyo que brindaron muchos de los expresidentes de Latinoamérica a la situación de Lula. Y claro, uno analizaba, muchos de ellos tienen causas judiciales, causas por corrupción, pero también ocurrió lo mismo con el expresidente de Uruguay, ya que lo mencionaste, Pepe Mujica, y uno de los expresidentes de izquierda de Chile, que no son personas que tengan sobre sus espaldas causas judiciales en su contra. Digo, ¿qué crees que eso significa o señala respecto a la figura de Lula? Igual quiero hacer un paréntesis acá. Son interpretaciones, hay muchas interpretaciones, pero el juicio de Lula tiene fallas judiciales graves, o eso dice una ala de los juristas, ¿no? Porque no hay pruebas concretas de la pose de Lula de este triplex en Guarujá, ¿no? No hay un documento firmado de que el departamento es de Lula. ¿Y cómo se llega entonces a una doble condena? Digo, puede ser una condena en segunda instancia y además con una sumatoria de años que la convierte en una condena todavía más fuerte. De 9 pasó a 12 en la segunda instancia. No, por eso se habla mucho de un juicio político, más que nada en Brasil. O sea, el tema es complejo. Yo no soy una especialista en derecho. Estoy acá comentando mucho de que pasé todo el día escuchando analistas y 1000 personas hablando de diversas corrientes, ¿no? Es un tema muy complejo. Hay esta condena que es frágil, jurídicamente frágil, porque lo entendí así, ¿no? Hay un presidente con una aprobación de 3%, o sea, frágil también en su puesto. Hay un poder judicial que por primera vez me parece que está interfiriendo en las elecciones, porque nunca el poder judicial anduvo tan rápido en Brasil como ahora. O sea, está todo muy mezclado y está todo muy así, muy frágil. Y a nivel social, ¿qué se respira, qué se percibe, ¿no? Porque cuando uno tira demasiado o alguien se ve muy avasallado, en este caso se puede entender que los simpatizantes de Lula sientan que automáticamente hay que salir a resistir. De hecho, se están mostrando algunas señales como quedarse en la puerta del sindicato y acá no entra nadie. Y del otro lado hay manifestantes que se están empezando a agrupar en la puerta de la Policía Federal diciendo, esperándolo a Lula para hacerle un escrache. ¿Eso puede derivar en complicaciones más acercándose a las elecciones? Me parece que sí, porque Brasil hoy es un país polarizado, ¿no? Y una de las complicaciones sería una elección de una persona de derecha, un ex militar de derecha, en contra de todos los derechos humanos, homofóbico, racista. O sea, nadie también quiere estar ahí, pero si la élite brasilera no tiene un candidato y no tiene ahora un candidato fuerte, la izquierda no tiene, la derecha tampoco tiene, hay espacio para que estas personas con este perfil puedan subir en las encuestas, y de hecho sí. ¿No? Esta sería una consecuencia muy, muy grave.
Ayer hablábamos con una representante de la empresa Ipsos, que tiene representación obviamente en Brasil, y nos contaba a propósito de este candidato de derecha que tiene una intención de voto de alrededor de un 28% hoy, lo cual es muchísimo. Digo, hay todo un segmento de la sociedad de Brasil entonces que está mirando con buenos ojos esta posibilidad. Sí, es como un Trump en Brasil, ¿no? Y como Trump fue minimizado, no fue elevado en serio en su momento y terminamos donde terminamos. Hay un riesgo, yo tengo mucho miedo, hay un riesgo serio. O sea, si no fuera Lula quien enfrentara a este candidato, nadie podría hacerle fuerza suficiente como para vencerlo en una elección. Es que no hay ni Lula y tampoco hay un candidato que satisfaga la élite de Brasil. ¿No? O sea, no o la estamos hablando de izquierda o derecha, alta. no hay otras opciones políticas. Tampoco hay. Hoy hay un candidato que por ahí, que es Meirelles, que hoy que era el ministro de Hacienda y hoy renunció. Hoy pasaron varias cosas en Brasil también, además de Lula. La salida del ministro de Hacienda, el cambio de domicilio de Dilma de Porto Alegre para Belo Horizonte para salir como candidata al Senado. O sea, otras cosas están pasando en paralelo a este momento de Lula. Se está moviendo la política también un poco en función de esta realidad hoy, ¿no? Digo, la intención, me imagino, es fortalecer al partido de alguna manera para encontrar, si es que no puede ser Lula, otro candidato. Lo más rápidamente posible. Todos están intentando encontrar un candidato que pueda hacer frente a Bolsonaro. Giselle, quiero pedirte un instante porque vamos a saludar a nuestra colega y periodista corresponsal de Clarín en Brasil, es Eleonora Gosman, que está en línea con nosotros. Eleonora, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? No, al contrario, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, aquí nosotros intentando desde Buenos Aires analizar de alguna manera todos los hechos que están sucediendo alrededor de lo que pasa con Lula, la posible detención y su entrega en el día de mañana. ¿Qué es lo que se palpita allí desde Brasil a estas horas y cuando ha pasado tanto tiempo que Lula permanece allí en el ministerio? Perdón, en el sindicato. No, en el ministerio no, en el sindicato. Efectivamente. Mira, lo que está ocurriendo ahora en este momento es que el expresidente, mejor dicho, los partidarios, los compañeros del expresidente, los que lo están rodeando y sus abogados están negociando con la Policía Federal para ver una vía, digamos, para que Lula pueda ser preso mañana después de una misa en honor de la mujer fallecida de Lula, Marisa Leticia. Y, digamos, esa negociación implicaría también, me imagino, condiciones similares a las que había planteado el juez Moro hasta hoy a las 5 de la tarde, que era el plazo que le había dado. No, de ninguna manera, porque esta es una negociación con la Policía Federal. ¿A qué te referís con condiciones? No, el juez Moro había planteado la idea de que no se viera a un expresidente salir esposado, la posibilidad de ir a una celda especial. Por supuesto. Eso está descontado, absolutamente descontado, entre otras cosas porque la propia Policía Federal, y esto hay que decirlo, no quiso intervenir, no quiso llevárselo, podría haberlo hecho y no quiso hacerlo. ¿Y por qué no quiso hacerlo? Primero porque la Policía Federal es un organismo que depende del gobierno federal. En un momento como esto, mal le vendría a ese gobierno aparecer con una policía que confronta con un manifestante que estaban hoy rodeando y prácticamente bloqueando el ingreso al sindicato. Claro. Es decir, que esta negociación se haría efectiva mañana con la detención de él. ¿Y cómo sería la salida de Lula desde el sindicato hacia esa misa que se va a dar? ¿Es cercana a la iglesia? No, la misa va a ser en el mismo lugar. En el mismo lugar, exactamente. Va a ser en el sindicato. Bien. Bien, es decir él que no puede salir de ahí. Todo ocurrirá ahí y a partir de ese momento se daría la entrega o el avance de la policía para poder efectivamente... Sí, yo creo que va a ser un acuerdo como para que Lula salga y en la salida él pueda entrar en el auto policial o en un helicóptero. No está muy claro eso, cómo va a ser ese mecanismo, porque puede ser que él salga con el helicóptero y vaya hasta el aeropuerto de Congonhas, que queda cerca, bastante cerca del lugar, o puede ocurrir que vayan al de Guarulhos, no sé a cuál de los aeropuertos van a preferir ir. De cualquier manera, ahí tomarían un avión que los llevaría hasta Curitiba y en Curitiba nuevamente otro helicóptero de la Policía Federal
lo dejaría en la sede policial donde él va a ser hospedado. Eleonora, el mundo está mirando lo que está ocurriendo hoy en Brasil, Claro. lo que está pasando en estas últimas horas en Brasil. Es un episodio fuerte, importante, no solamente por la figura de Lula, sino también por el peso específico de Brasil como país y como economía del mundo y demás. ¿Cuál es la mirada que vos tenés respecto de tu conocimiento sobre el país y lo que sentís que está viviendo la sociedad allí? Mira, lo que yo puedo decirte es lo siguiente, hace 23 años que vivo en Brasil. Del todo el tiempo que yo llevo, puedo decirte que fue el mejor periodo político que puede haber vivido ese país en décadas. Me tocó el primero y segundo gobierno de Fernando Henrique y luego el primero y segundo gobierno de Lula. Yo te diría que esos años fueron centrales para un proceso de democratización de la sociedad brasileña que fue central para su evolución. Y esto empezó con Fernando Henrique y continuó con Lula, con más intensidad con Lula, pero sin dejar de reconocer que ya había señales muy claras en ese sentido durante el gobierno de Fernando Henrique. Claro. Entonces, ¿qué quiero decir democratización de la sociedad? Te doy un dato central. Sí. Que creo que pinta todo. Hasta el año 96, en los edificios de San Pablo había 2 ascensores. Un ascensor para el personal de servicio y un ascensor para la gente que habitaba el lugar y los invitados. En el año 96 hubo una resolución que prohibió taxativamente diferenciar los 2 ascensores. Y hay una placa que vos, si vas a San Pablo y entras en un edificio que tiene muchos pisos, vas a ver una placa que dice está terminantemente prohibido diferenciar entre los que serían la servidumbre y los habitantes del edificio. Yo creo que esto es central. Yo no tengo recuerdo en la Argentina una cosa semejante, creo que nunca existió algo parecido. Pero en Brasil sí. Es impresionante y creo que, como vos decías, pinta muy acabadamente lo que fueron esos años. Eleonora, te queremos agradecer el contacto con el Canal de la Ciudad y, por supuesto, tu sabiduría respecto de lo que ocurre en Brasil a propósito del tiempo que llevas viviendo allí y tu conocimiento de la sociedad. Muchísimas gracias. No, yo se los agradezco a ustedes. Un gran abrazo para todos. Igualmente, un gran abrazo para vos. Te veíamos, Giselle, a sentir con muchas de las cosas que decía Eleonora. Sí, hubo muchos cambios. Fueron años interesantes para Brasil. Eso no significa que yo esté acá aprobando todo que pasó en Brasil, que me parece que el momento también es para parar y reflexionar un poco sobre los errores, ¿no? del PT durante su administración. Pero mucho más que los errores, vamos a recordar en el futuro todo de bueno que pasó en esos años, ¿no? Hubo un crecimiento en la economía, una ascensión de la clase más baja. Nunca tuvimos, por ejemplo, tantos negros en la universidad, negros en posición social más elevada. O sea, hubo un desajuste, entre comillas, en cosas que estaban asentadas hace muchos años, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora, una sociedad más a la derecha, es reflejo también de estas mudanzas, ¿no? De estos cambios. Hay gente que no quiere estos cambios y que está muy incomodada con esto. ¿Tenés una más? Nos tomamos un minutito más porque es muy interesante lo que estaba contando, obviamente. A veces este tipo de reacciones obedecen a lo que se puede definir como errores, y otras veces obedecen a lo que se percibe como, bueno, todo lo bueno que hiciste, yo no sé si lo hiciste por la sociedad o, bueno, salió mientras estabas dedicado a hacer tu fortuna propia. No hablo por Lula, hablo por todos los detenidos y todos los procesados y todos los imputados. Esto, porque lo que hablábamos ayer, ¿no? Que uno siempre tiene la imagen de las instituciones brasileñas como el único país de Sudamérica donde las instituciones son realmente fuertes. Pero cuando uno ve que toda la política brasileña quedó salpicada por el mismo caso, uno se pregunta cuál va a ser el futuro de Brasil y si no mancha realmente lo bueno, porque uno dice, bueno, lo bueno, ¿por qué se terminó? Y por esto. Bueno, y hoy, una cosa más, hoy también prendieron a una persona muy importante del PSDB,
que es el partido del expresidente Fernando Henrique, y que está muy involucrado con mucha gente que está hoy en cargos de gobierno. Y no sé, están todos en alerta porque no se sabe qué esta persona va a contar y si va a aceptar alguna de las sobrepremiadas o no. Claro. Entonces, de a poco también otros partidos pueden estar en ese mismo lugar, ¿no? Giselle, gracias por haber venido, por habernos acompañado en este momento, y además porque, bueno, está el mundo, como decíamos, pendiente de lo que sucede allí en Brasil, así que lo seguiremos en el minuto a minuto. Gracias. Espero que podamos aprender de estos procesos, ¿no? Eso esperamos todos. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias.